Bien, y avanzamos con las informaciones porque ya se lo contábamos. Un amplio operativo policial se ha desplegado en el país para dar con los responsables del asesinato del suboficial mayor Daniel Palma. Para profundizar sobre el procedimiento de este caso nos acompaña Luis Toledo, exfiscal de la región de O'Higgins, exdirector también de la unidad de drogas del Ministerio Público. ¿Cómo está? Hola Natalie, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos esta mañana. Luis, bueno, tú tienes mucha experiencia en base al crimen organizado, al tema del tráfico de drogas. Estuviste en el Ministerio Público también hasta el año pasado recién. Por lo tanto, es muy importante conocer tu opinión sobre este procedimiento, lo que se está haciendo con una búsqueda bastante intensa de estos dos sujetos que ya tienen una orden de detención. ¿Cómo se debería realizar ahora estos próximos pasos, luego de que la Fiscalía y Carabineros incluso haya llamado a la comunidad a aportar antecedentes difundiendo sus fotografías? Bueno, es un procedimiento propio de una búsqueda, como tú llamas, intensa, efectivamente, de sujetos que se encuentran previamente identificados y que requieren apersonarse al proceso penal para continuar con las indagaciones y sobre todo con los aspectos propios del proceso penal para determinar si tienen o no responsabilidad respecto del hecho que se les pretende imputar. Ahora, hace poco la Fiscalía efectivamente dio a conocer un procedimiento que ya estaba en algunos instructivos previos de la Fiscalía, particularmente lo que dice relación en materias de drogas, pero ahora con la finalidad de que las 4 regiones metropolitanas particularmente concreten una identificación de los sujetos extranjeros vinculados a delitos, promoviendo la ampliación del plazo de detención para el enrolamiento de acuerdo a las normas legales chilenas y también promoviendo todas las pesquisas con la finalidad de saber cómo ingresaron, con el Departamento de Extranjería, con la finalidad de saber su situación migratoria. Y si no se logra lo que ha determinado el fiscal nacional, los fiscales metropolitanos de la región metropolitana, que creo que debería ser extensivo a todo el país, es efectivamente pedir la prisión preventiva. Hay 2 causales que están en el artículo 140. Esto no es extraño, esta es la ley, efectivamente para determinar la identificación, porque son diligencias precisas, determinadas dentro de un procedimiento y también porque puede existir un peligro de fuga. Claro. Lo que mantengo como una expectativa es que se hagan las diligencias con los países de origen, porque hoy día es muy fácil por parte de extranjeros que ingresan indocumentados dar una identidad distinta o falsa definitivamente y con eso enrolarlos con el nombre que ellos puedan dar. Lo que hay que hacer además es usar todas las redes internacionales de cooperación con que cuenta la Fiscalía en materia de drogas, en materia de cooperación internacional, en materia de trata de personas, con la finalidad de buscar en los países de origen quiénes son los sujetos que se están enrolando. Claro, Luis, eso te iba a comentar porque justamente acá hay una problemática que de cierta manera quizás argumenta esta decisión de la Fiscalía Nacional de estandarizar este procedimiento cuando un migrante que esté de manera irregular o indocumentado esté cometiendo un delito, se le ordene prisión preventiva. Tú señalabas, hay muchos problemas muchas veces en poder determinar la verdadera identidad de las personas. ¿Eso tiene relación con que muchas veces una persona puede quedar como primeriza porque no se conoce que tiene antecedentes en su país de origen? Porque exhibe un documento que puede ser falso o verdadero y luego en una segunda comisión de delitos puede exhibir otro documento, háblese un DNI o un pasaporte, y que sea falso o verdadero, y luego se enrola con un nombre distinto. Ese es el punto, para los fines de conocer efectivamente, y eso es uno de los fines propios del procedimiento, poder aplicar sanciones penales a quienes son las personas que efectivamente las cometen, no a sujetos o a identidades falsas. Y eso es un problema que se ha presentado en nuestro país, dado el contexto de migración irregular y en consecuencia es necesario averiguar e indagar respecto de los países de origen. Eso es fundamental. Ahí hay un tema también de la capacidad de diálogo entre ambos países. En este caso, los dos sospechosos por este caso son de Venezuela y también algunas autoridades han señalado que muchas veces no hay una respuesta por parte del gobierno venezolano de quiénes son las personas detenidas o si tienen antecedentes en su país de origen. ¿Eso también lo compartes tú, esa opinión? Sí, han habido algunos problemas no solo con el Estado de Venezuela, sino que también con otros estados de América Latina, en algunos casos con Bolivia, por ejemplo, pero hay que hacer los esfuerzos porque efectivamente existen antecedentes y vinculaciones que a nivel operativo incluso pueden ser útiles para los fines de determinar quiénes son las personas que están ingresando a nuestro país y que una vez enroladas, conociendo su ficha, el enrolamiento de cada dactilar, que
son las 10 huellas de las manos con la finalidad de cotejar. Eso demora un poco más, pero es un esfuerzo que hay que hacer porque efectivamente, les vuelvo a reiterar, no hemos tenido algunos problemas efectivamente no solo en nuestros países, sino también en otros. En Perú, por ejemplo, con falsificaciones, en Bolivia con falsificaciones de identidad, donde efectivamente es complejo el tema de la averiguación de los antecedentes ciertos de esa persona. Claro, y sobre la identidad justamente la Fiscalía comparte la fotografía de un tercer sujeto de interés. Esto también, claro, para la opinión pública ha sido un poco nuevo el que se maneje de esta manera, si bien siempre las policías han tenido en sus páginas la fotografía de los más buscados para que la población pueda dar ciertos antecedentes, pero esta nueva persona, este nuevo antecedente, esta tercera persona sujeto de interés, también llama la atención de que no esté identificado hasta el momento y es quizás una nueva manera a la que se ha tenido que enfrentar este tipo de delincuencia. ¿Qué opinas tú, Luis? Es una manera novedosa para nuestro país, pero como tú bien dices, no es nada de novedosa en países vecinos, en Argentina, en Perú, e incluso en Estados Unidos, en Europa. Esto se ocupa porque se le pide a la comunidad que cualquier antecedente que tenga respecto a esta persona pueda efectivamente allegarse al proceso penal o a las autoridades respectivas con la finalidad de ubicarlos. Yo creo que nos estamos sorprendiendo con situaciones que en otras partes están ocurriendo permanentemente y creo que está bien. En nuestro país tiene que adecuarse con las herramientas necesarias e investigativas para poder ubicar y definir quiénes son los sujetos responsables de un determinado delito. No nos sorprendamos con estas técnicas de investigación o formas de pedir colaboración a la comunidad porque son propias de la indagación penal también. Luis, De hecho, hace poco se reguló los informantes en la nueva ley de crimen organizado. Está completamente regulada este flujo de información, todavía está en el Tribunal Constitucional, pero una vez que pase ese trámite seguramente va a ser la ley de la República. ha tenido que ir modernizándose las técnicas de investigación y de cómo abordar el delito a medida que ha ido avanzando en nuestro país también, Luis, sin duda. De hecho, respecto a eso, hubo una entrevista del ministro de Justicia en La Tercera publicada durante este domingo donde hace énfasis también en algunas cosas que él considera un poco más preocupantes, donde debe focalizarse el interés policial también de investigación y una de esas es, por ejemplo, los homicidios sin imputado conocido. Dice el ministro que al 2022 7 de cada 10 homicidios no tiene un autor conocido actualmente y eso es una diferencia importante respecto a años anteriores. ¿Tiene también quizás alguna relación con el crimen organizado y con el sicariato? Absolutamente. Ha habido una brecha creciente en forma muy lamentable entre los homicidios consumados y los homicidios esclarecidos. Eso no ocurría hace 3 años atrás, la brecha era bastante menor, pero esto ha ido creciendo y deben mejorarse las técnicas de investigación con la finalidad de poder, digamos, lograr la identificación de los partícipes. Un homicidio, que es digamos, uno de los delitos más graves que se comete dentro del proceso penal, hay otros sin duda, pero sin esclarecer genera mucha, no solo impunidad, sino que también una sensación de inseguridad pública como la que estamos viviendo en todas las encuestas de opinión. Sí, dentro de las medidas de cómo se puede abordar esta problemática, ayer veíamos 4 personas asesinadas en Quilpué, hemos visto una persona en La Pintana, una cantidad de homicidios que claramente llama la atención en un fin de semana. Y el fiscal nacional Ángel Valencia planteó la creación de una fiscalía suprarregional para la región metropolitana enfocada netamente en el tema de los homicidios. ¿Qué te parece dentro de tu experiencia de que se pueda abordar de esa manera la situación actual? Yo creo que es fundamental la creación de unidades, yo diría no suprarregionales, sino con competencia nacional. Pero bueno, es una definición que el fiscal nacional tendrá que ir buscando a medida que va avanzando este tema de seguridad pública. Creo que Chile es uno de los pocos países del mundo, y particularmente comparados con Colombia, con Argentina, con España, con Italia, que no cuenta con una Fiscalía Nacional de Crimen Organizado con competencia nacional, a nivel de especialización. Creo que ese es un tema que hay que discutir en serio. Creo que este sistema de acotarlo a la región metropolitana o acotarlo a un determinado territorio parece como si fueran las macrozonas, que también se intentó acotar, pero que logran un efecto
es muy propio, muy determinado, pero la verdad es que la delincuencia organizada tiene competencia nacional, no reconoce fronteras, no reconoce límites territoriales, no reconoce límites de países. En consecuencia, parece ser que el fenómeno debe ser especializado, debe ser en la búsqueda especializada, pero con una competencia nacional con la finalidad de concentrar la información para obtener resultados más certeros, más ciertos. Una persona que comete un delito en Iquique, si es buscado dentro de esa zona solamente, lógicamente se va a trasladar a otro lugar. Y si su negocio es el tráfico de drogas, su interés no es vender en Iquique solamente, sino claramente Santiago, Concepción, Viña del Mar, que son ciudades más pobladas. Es de toda lógica, es de sentido común lo que se plantea. Y sobre lo que señalaba el tráfico de droga, el narcotráfico, ¿cómo ha ido cambiando la realidad de nuestro país? Porque también estuvimos conversando, el año pasado también nos tocó entrevistarte para el matinal, cuando estábamos hablando de la aparición de ciertos carteles de narcotráfico extranjero y que también venían un poco a pelear el territorio. ¿Es parte de lo que sigue pasando? ¿Se pudo acotar eso con algunos de los procedimientos que se hicieron a principios de años, con el desbaratamiento, por ejemplo, del Tren de Aragua, que gran parte de sus integrantes se encuentran detenidos en este momento? Sí, pero el Tren de Aragua es parte de una organización criminal, yo diría territorial, que efectivamente se valía a través de la extorsión o tiene sus negocios a través de la extorsión, a través del sicariato, a través del tráfico de drogas residual, junto con la trata de personas para fines de explotación sexual. En fin, eso es así, pero lo que le quiero plantear es que no solo está el Tren de Aragua, hay otras organizaciones criminales que están vinculadas al territorio de nuestro país y también otras que les interesa, qué sé yo, ciertos aspectos territoriales como la frontera marítima de los puertos para transitar y trasladar droga hacia otros mercados que pagan mejor. Eso aparece en los informes, en el último reporte global de cocaína de Naciones Unidas de marzo de este año. Y le quiero plantear que esta realidad que no queríamos ver y que estábamos planteando desde el Observatorio del Narcotráfico hace ya varios años, en las publicaciones del año 2020, en la primera en torno a los carteles internacionales, el 2022 yo recuerdo haber estado en una sesión especial del Senado de la República a propósito de los carteles internacionales, donde todavía nuestras autoridades políticas y policiales no daban cuenta concreta de la vinculación con el territorio de organizaciones criminales, que habían investigaciones concretas. Cuando hablamos del cartel Jalisco Nueva Generación o cuando hablamos de Sinaloa es porque hubo investigaciones reales vinculadas a nuestro territorio, a la República de Chile, con personas vinculadas con estas organizaciones efectivamente en nuestro país. Decir esto no es para alarmar, es simplemente para tomar las medidas, porque mientras más queramos tapar esta situación, más nos demoramos en responder. Por eso, reitero, creo que las medidas deben ser eficientes, efectivas. Insistimos desde el punto de vista de la experiencia, también de la necesidad de fiscalías especiales con competencia nacional para la adopción y para la adopción de medidas en torno a esto. Y todas las medidas que digan relación con la implementación de técnicas especiales un poco más fuertes, que por suerte están hoy día contenidas en leyes especiales. Me refiero al seguimiento electrónico de equipos informáticos, por ejemplo, que contiene la nueva ley de crimen organizado, y otras que están de protección de testigos, de agentes encubiertos, que también están, me parece relevante. Y por último, el tema de la ley Naín Retamal, que también debo decirlo. Lo que hace la ley Naín Retamal es trasladar desde el Código de Justicia Militar una legítima defensa privilegiada que ya tuvo su efecto en este último, por así decirlo, detención de personas y también la muerte de una de las personas que intentó atropellar a un carabinero que le produjo lesiones. El carabinero, efectivamente, de acuerdo a los antecedentes que se observan, al parecer dio en riesgo su vida y un compañero efectivamente respondió a esto dando muerte a la persona. Esto pasa en todas las sociedades modernas, en estados democráticos de derecho. No estamos hablando de otras situaciones, estamos hablando de leyes que efectivamente son discutidas y que tienen implementación práctica en estados democráticos del mundo, en Argentina, en España, en Italia, en cualquier otra democracia de Europa, de países desarrollados. Esto ocurre y nadie
responde como si esto fuera algo de otro continente, de otro planeta, digamos. Luis, y sobre eso mismo, ya con la promulgación de la ley Naín Retamal, ¿hay cierto margen, cierto marco para el uso de la fuerza por parte de carabineros, como la situación que señalabas de lo ocurrido en San Antonio? ¿Pero qué otras medidas se podrían tomar? Hay algunos expertos que plantean que hay que revisar los procedimientos, como lo que se está haciendo ahora, con más funcionarios dentro de los carros policiales, con el uso de otro tipo de armamentos. ¿Qué otras cosas se podrían hacer para avanzar? Por una parte, en la seguridad de los mismos funcionarios, pero también en la seguridad pública. Yo creo que lo que hay que avanzar desde la experiencia, también lo señalo, es la eficiencia del sistema de persecución penal. Creo que hay que darle herramientas a las policías, pero que hay que hacer la trazabilidad completa desde el inicio de la detención hasta la eventual condena, si los antecedentes efectivamente fueron suficientes o no. Creo que esa trazabilidad no la tenemos. Hay estudios de distintos institutos que ya han graficado que ha bajado mucho efectivamente la eficiencia de la persecución penal, las condenas, en fin, esto implica a todo el sistema procesal penal, jueces, fiscales, también policía, en torno a un compromiso con hacer las cosas bien y con el proceso penal, porque no basta detener a una persona, sino comprometerse con el testimonio, con el proceso penal y con todas sus etapas. Yo creo que eso es un tema que queda pendiente. Estoy hablando de una visión un poco más a mediano plazo, pero que es absolutamente fundamental para la validación de la actuación de los agentes policiales y también de fiscales y jueces. ¿Reforma al Código Yo creo, Penal, Luis, como algunos plantean? yo creo que la reforma al Código Penal es una tarea difícil, porque es una tarea que quizás en gobiernos tan breves como los nuestros de 4 años, ningún gobierno se va a aventurar o va a tener la energía para sacar un Código Penal. Han habido múltiples proyectos, pero sí, es una tarea que quizás concentraría desde el punto de vista de determinadas leyes especiales para poder tener un catálogo real y concreto en definitiva, para la persecución penal. Pero si no tenemos esa posibilidad, me parece que la trazabilidad en la ejecución de un procedimiento penal y su buen desarrollo con el compromiso de los funcionarios policiales hasta el final del procedimiento es fundamental. En Chile genera mucha sensación de impunidad que las sanciones cuando se elevan, es decir, las sanciones penales, todos quieren elevar el presidio mayor en su grado máximo y una sanción poco menos que restablecer la pena de muerte. Eso no es posible. Hoy día, conforme el mundo existe y se ha discutido, yo diría que quizás sería más real, más preciso, que efectivamente la posibilidad de aplicar una condena de que un delito tenga una determinada pena y que el sujeto cumpla efectivamente esa pena sea real. Hoy día una sanción de menos de 5 años, dependiendo de la tipificación delictiva, generalmente se cumple en libertad. Es decir, la gente no entiende por qué fue condenado a 3 años, 3 años con beneficios, 3 años con pena sustitutiva. Es prácticamente esa situación no la entiende nadie. Lo entendemos los abogados y a veces nos cuesta entenderlo. Claro, Luis, En como justamente fue el caso de una de las personas que tiene orden de detención que había sido condenado a 3 años y un día y tenía una medida en reemplazo a eso que le permitía cierta libertad vigilada. Luis Toledo, ex fiscal de la región de O'Higgins, ex director también de la unidad de drogas del Ministerio Público y actual director y académico de la Universidad San Sebastián. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Natalie, que estés muy bien. Adiós. Buenos días.